En directo con Coronel. Presencia en esta audiencia para los colaboradores de su despacho y para las personas de Centro de Servicios que hacen posible la transmisión de esta audiencia y de las demás que han ocurrido. Mi nombre es Juan David León Quiroga, identificado con datos civiles y profesionales como ya reposan en el expediente, actuando en calidad del apoderado de las víctimas, el doctor Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre Linet. Quisiera mencionarle, su señoría, que el doctor Eduardo ha tratado de ingresar a la diligencia, pero no ha sido posible. No sé qué problema logístico tienen que no ha permitido su ingreso. Sin embargo, pues está intentando en el desarrollo de la audiencia conectarse a la sesión. Mil gracias. Gracias, doctor León. ¿Me quiere recordar con qué usuario está tratando de ingresar el doctor Montealegre? Tengo entendido, su señoría, que con su nombre, con Eduardo Montalegre, pero ya le confirmo. Sí, en este momento solamente hay una persona que es Agustín Paolo, que no pues, hace parte de este proceso, hasta donde tengo entendido. Doctora, escúcheme, es abogado de apoyo de la Procuraduría. Ah, perfecto, doctor. Entonces ya Gracias, le voy a permitir el ingreso. Muy amable, gracias. Y de pronto el doctor Eduardo está ingresando es con el anterior link, doctor Juan David, para que le pregunte. Si es que tuvimos un inconveniente, como les había indicado, hay como 4 despachos que van a hacer transmisión streaming en el día de hoy y creo que habían creado un solo link para todos. Eso es lo que me explicaron en este momento. Las presuntas víctimas, señora Deyanira. Muy buenos días para ustedes, señora juez, para todas las partes intervinientes. Me presento Deyanira Gómez Sarmiento en calidad de víctima en compañía de mi abogado de confianza, el doctor Miguel Ángel del Río. Gracias. Señor Cepeda. Buenos días, señoría. Iván Cepeda Castro, senador de la República, y estoy en condición de víctima en esta audiencia. Gracias. El señor delegado del Ministerio Público, doctor Cuadro. Muy buenos días, con respetuoso saludo, señora juez. De igual manera, a todos los participantes de la diligencia. En representación del Ministerio Público, Vladimir Cuadro Crespo, procurador tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal. Muchas gracias. Gracias. El señor defensor, doctor Granados. Gracias, su señoría. Buenos días. Un saludo, como siempre, respetuoso a usted y extensivo a su equipo de trabajo, a quienes permiten la transmisión de esta audiencia por medios virtuales, y también a la señora fiscal, al señor procurador, a los abogados de las alegadas víctimas y ellas mismas, y por supuesto al doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. Me dirijo ante ustedes como Jaime Enrique Granados Peña, de datos civiles y profesionales ya conocidos en la presente actuación, en mi rol de defensor principal del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Me acompaña, como es costumbre, no sé si pudo ingresar el doctor Jaime Lombana Villalba, que es el defensor suplente. En todo caso, está como miembro del equipo de defensa el doctor Juan Felipe Amaya y el líder investigador Franklin Quintero. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. El doctor Lombana aún no ha ingresado. El señor procesado. Buenos días, señora juez. Álvaro Uribe Vélez presente. Mi saludo con todo respeto. Gracias. Para el registro se deja constancia que no comparece a la presente audiencia. Ninguna otra parte o interviniente especial. Se le permitió el ingreso a la doctora Laura Páez, que creo que es la abogada suplente del doctor del Río. Está el doctor Agustín Paolo Torres, que me dice el señor procurador es su asistente. También el doctor Franklin Giovanni Guevara, de la oficina del doctor Granados. Y hasta el momento, pues no hay ninguna otra persona pendiente de su ingreso. Doctor Reinaldo, ¿me está solicitando el uso de la... Sí, su señoría, solamente para aclarar que Laura Páez es mi auxiliar, para que estemos todos claros. Gracias. Perfecto. María, como voy a estar en otra pantalla, por favor, si de pronto se me corta la comunicación o que haya algún problema técnico, me avisa. Bueno, entonces, evacuados ya el trámite correspondiente a las solicitudes y oposiciones a las pruebas, procede la instancia a resolver la solicitud de pruebas invocada por la delegada de la Fiscalía General de la Nación y apoderados de víctimas, dentro de la presente actuación adelantada en contra de Álvaro Uribe Vélez,
convocado a juicio como presunto determinador de los delitos de fraude en concurso, fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno en actuación penal en concurso homogéneo y soborno. Se hace primero una breve reseña de los hechos jurídicamente relevantes, que en esencia son los hechos jurídicamente relevantes de la acusación, que por economía y como ya todos los conocemos, no voy a dar lectura. Luego se procede a realizar una breve reseña de la actuación procesal y paso de una vez a las consideraciones. De conformidad con lo normado en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, las pruebas tienen por finalidad llevar al conocimiento del juez, más allá de dudas razonables, los hechos y circunstancias materiales del juicio y los de responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Por ello, luego de su petición, el artículo 357 ibidem faculta decretar aquellas solicitudes que se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad. Ha de tenerse claro que, en ese ejercicio demostrativo, opera la libertad probatoria, por manera que las partes pueden probar sus pretensiones a través de cualquiera de los medios establecidos u otro medio técnico-científico que no viole los derechos humanos, estando restringida esa libertad probatoria únicamente en virtud del concepto de pertinencia, que consagra el artículo 375, pues las pruebas deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Se amplía esa pertinencia cuando solo sirve para hacer más probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito, concepto que exige sea expuesto con claridad y precisión por quien invoca determinado medio probatorio. Con relación a esta temática, ha indicado la Corte Suprema de Justicia que ello, comillas, involucra un juicio hipotético que el operador judicial realiza a partir de la argumentación que se le brinda sobre el medio solicitado y su relación con las pretensiones de las partes y o su teoría del caso. De manera que, a la hora de evaluar la relevancia del medio solicitado, el juzgador efectuará un juicio preliminar e hipotético de la proposición hecha por la parte y su conexión con el hecho por probar. Basado en ello, construirá una presunción indicativa de que la prueba tendrá o no resultado positivo para la parte que lo peticionó. Así, los debates en materia de pertinencia deberán reducirse al análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular. Cierra comillas. Por su parte, el artículo 376 del Código de las Formas, como regla general, precisa que toda prueba pertinente es admisible, salvo en los eventos consagrados en sus 3 literales, a los cuales hizo referencia la prudencia inmediatamente citada, por manera que es en esencia una cuestión de derecho, expresada en, primero, la obligación legal de probar un hecho con determinado medio de prueba, 2, la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, y 3, la de probar un hecho con un determinado medio, la prohibición de probar ciertos hechos, no obstante que en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. Por tal razón, la parte que aduce falta de conducencia está obligada a señalar la norma jurídica que regula la obligación de usar un medio de prueba determinado o determinada las provisiones antes referidas. Cierra comillas. Estamos citando el AP 2424 del 2023, radicación 63679 del 16 de agosto del 2023, con ponencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Como colofón y respecto del concepto de utilidad del medio de prueba, también se tiene sentado que hace referencia al aporte en concreto con relación al objeto de la investigación en oposición al concepto de superfluo e intrascendente. Descendiendo al caso su examen, en un ejercicio pedagógico se procederá a resolver las peticiones probatorias invocadas a partir de 3 ejes temáticos a profundizar. 4.1. De las solicitudes de incorporación invocadas por la Fiscalía y la exclusión probatoria por ilicitud de los medios persuasivos de las interceptaciones tomadas al abonado celular de Álvaro Uribe Vélez, de las grabaciones magnetofónicas del abogado telefónico de Diego Javier Cadena Ramírez y las interceptaciones de Fabián Rojas, Juan José Salazar Cruz y Eurídice Cortés Velasco, invocadas por la defensa por presuntamente atentar contra las garantías constitucionales. 4.2. De las solicitudes de incorporación invocadas por la Fiscalía y el rechazo del testimonio
de Carlos Fernando Vélez Mejía del informe 008988-188 del 24 de mayo del 2024 y de los documentos que estuvieron en custodia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretendido por la defensa técnica. Y 4.3, las solicitudes de inadmisión respecto de las pruebas invocadas a petición de las víctimas y Fiscalía. Asimismo, definir si se satisfacen los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas invocadas por la delegada del órgano represor, tanto en forma directa como aquellas impetradas, tomando la vocería de los apoderados de las víctimas, respecto de las cuales no se deprecó su exclusión, rechazo o inadmisión. Con este propósito, previo a entrar en materia respecto a cada bloque temático, es imperioso realizar algunas consideraciones en relación con el marco normativo que regula cada instituto procesal, para con posterioridad entrar a delimitar su procedencia de cara a las peticiones concretas de las partes, facilitando así la adopción de la determinación final de los medios de prueba que ingresarán en el juicio oral en procura de los principios de celeridad y eficacia de la administración de justicia. 4.1. Exclusión de evidencia por ilegalidad e ilicitud. El primer mecanismo de depuración sucesorio, consagrado en el sistema normativo vigente, corresponde a la figura de la exclusión de la evidencia, en el entendido que un medio de prueba solo podrá ser admitido si se acredita que es legal ilícito, pues de no ser así, el juzgador de conocimiento está vedado de decretar probanzas cuya obtención haya supuesto la violación de garantías fundamentales. Haciendo eco del presupuesto legal, el artículo 29 de la Constitución Política consagra la garantía fundamental al debido proceso, dentro del cual se establece que es nula, comillas, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, cierra comillas, y la exclusión se reserva para aquellos elementos de convicción recaudados en contravía de las garantías fundamentales, precepto que ha sido reproducido en los artículos 23 y 455 de la Ley 906 de 2004. Ahora bien, la cláusula de exclusión opera respecto de la prueba ilícita e ilegal que por su naturaleza son disconformes, tal como lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia, que sobre el particular ha definido comillas. Sin embargo, hay diferencias entre estas, pues aquella, la prueba ilícita, es obtenida con vulneración de los derechos esenciales del individuo, por ejemplo, de la dignidad humana por la utilización de tortura, constreñimiento ilegal, violación de la intimidad, quebranto del derecho a la no autoincriminación, etc. Mientras que la otra, la prueba ilegal, es consecuencia del irrespeto trascendente de las reglas dispuestas por el legislador para su recaudo, adopción o aporte al proceso. En uno u otro caso, las consecuencias jurídicas son diversas. Invariablemente, la prueba ilícita debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para descartar su equivalente evidente ilegitimidad. Tratándose de la prueba ilegal, también llamada irregular, corresponde al funcionario realizar un juicio de ponderación en orden a establecer si el requisito pretermitido es fundamental en cuanto compromete el derecho al debido proceso, en el entendido de que la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas insustanciales no conduce a su exclusión. Corte Suprema de Justicia, AP 2179 del 2023, del 19 de julio del 2023, con ponencia de la doctora Miriam Ávila de Roldán. De tal suerte que los vicios no desembocan en el campo de la prueba ilícita, que al ser obtenida en contra de garantías fundamentales, impide que la misma puede ser utilizada para emitir juicio de responsabilidad penal. Situación distinta cuando hablemos de la ilegalidad del elemento de convicción que, pese a ser irregular, contrae un tratamiento diferente, pues con el fin de garantizar la justicia material, el legislador ha establecido algunos supuestos en donde la prueba con vicios de legalidad puede llegar a ser valorada y tenida dentro del trámite, tal y como es el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable, según lo consagra el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal, escenarios que son de alta excepcionalidad y deberán cumplir con un estándar argumentativo idóneo para verificar su configuración. Ahora, pese a los disímiles características de los conceptos de ilicitud e ilegalidad de la prueba, los efectos generados a partir de su configuración son idénticos de cara a la práctica probatoria, los cuales se materializan con la exclusión del elemento material probatorio debido a su inexistencia jurídica por ser nula de pleno derecho. Para ello, conviene citar lo resuelto en auto del 20 de mayo del 2009
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 31.127, en donde se conceptuó lo siguiente. Desde una interpretación constitucional y en orden a la visión y concepción de la casación penal como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segunda instancia, se debe considerar que tanto en los eventos de ilicitud y de ilegalidad probatoria como de ilicitudes o ilegalidades que recaen sobre elementos materiales probatorios y evidencias físicas, lo que se produce normativamente son efectos idénticos de exclusión, dadas las inexistencias jurídicas por tratarse en estos eventos de medios de convicción que constitucionalmente se predican nulos de pleno derecho y que, de consecuencia, dichos resultados de inexistencia jurídica de igual se transmiten a los que dependan o sea consecuencia de aquellos o a los que solo puedan explicarse en razón de la existencia de las exclusiones, pues como es de lógica jurídica y por sobre todo constitucional, las inexistencias jurídicas no pueden dar lugar a reflejos de existencias jurídicas. Cierra comillas. Teniendo claridad conceptual respecto de la regulación y las condiciones de procedencia de la exclusión probatoria, es imperioso traer a fuerza de debate la postulación del Tribunal de Cierre Penal frente al trámite que debe imprimirse ante este tipo de solicitudes indicando que, comillas, la Corte ha clarificado los principios que rigen el trámite de solicitudes de exclusión probatoria para asegurar el adecuado debate entre las partes. En este contexto, para resolver sobre la exclusión de evidencias, las partes y el juez deben tener claridad sobre, 1, las pruebas implicadas en el debate, incluyendo aquellas relacionadas directamente con la violación de derechos o garantías, así como las derivadas de estas. 2, el derecho a garantía supuestamente violado. 3, la faceta específica del derecho o garantía en cuestión, como por ejemplo, en el caso del derecho a la intimidad, que puede implicar aspectos domiciliarios, personales o relacionados con las comunicaciones. 4, la naturaleza de la violación, ya sea una infracción de la reserva judicial, la reserva legal o el principio de proporcionalidad. 5, el nexo causal entre la violación del derecho o garantía y la evidencia, conforme a lo estipulado en los artículos 29 de la Carta Política y 23 de la Ley 906 de 2004, que dictamina que la exclusión procede si la prueba fue obtenida violando garantías fundamentales. Cierra comillas. Corte Suprema de Justicia, AP 2179-2023, del 19 de julio del 2023, con ponencia de la autora Miriam Ávila de Roldán. 4.1.1. Solicitud de incorporación de interceptaciones invocada por la Fiscalía. Afirmó que las escuchas solicitadas y recolectadas por los investigadores que participaron en la investigación corresponden a las ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en atención al fuero que ostentó el acusado para la fecha de los hechos, y que cada una de ellas hará un aporte relacionado con alguno de los eventos señalados en el escrito de acusación. Entre ellas, señaló de gran importancia las grabaciones fílmicas oficiales realizadas en los centros penitenciarios y algunas efectuadas por Juan Guillermo Monsalve Pineda mientras estuvo privado de la libertad, con las que pretende verificar los registros de visitas, las fechas exactas de reuniones sostenidas por internos y abogados, con las que se podrá identificar a las personas que participaron en cada una, las resultas de la inspección a la sala de monitoreo del centro de reclusión, donde al parecer se fraguaban la retractación de Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, quienes en sus declaraciones habían presentado acusaciones en contra de los hermanos Uribe Vélez. Igualmente servirán para corroborar los hechos objeto de acusación, donde señala que en aquellas reuniones existió conversaciones en las que los abogados, presuntamente por mandato del acusado, persuadían a los testigos para que hicieran sindicaciones en contra de Iván Cepeda Castro. Allí se podrá determinar cómo lo realizaron. Las comunicaciones interceptadas a los titulares Antonio Monsalve Correa, Laura Monsalve, Juan Guillermo Villegas Uribe, Óscar Antonio Monsalve, Darío Molina, Uribe Vélez, entre otros, son requeridas para demostrar los contertulios de quienes participaron en las grabaciones magnetofónicas, advirtiendo además que con ese medio probatorio se mostrarán datos biográficos de sus titulares
que resultaron relevantes como medio de identificación de las personas que utilizaron dichos abonados. De los registros aportados, correspondiente a los mensajes de texto y audios cruzados. Ay. Señor Montealegre, por favor, ¿me bloquea el audio? De los registros aportados correspondientes a los mensajes de texto y o audios cruzados a través de WhatsApp que involucran a Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, y Euridice Cortés Velacos, alias Diana, Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, y Juan José Salazar Cruz, resaltó que su pertenencia radica en que su contenido hará más probable la tesis sostenida en la acusación que da cuenta de la búsqueda de testigos en las cárceles del país para que mintieran, suscribieran cartas o memoriales y fueran entregados ante las diferentes autoridades judiciales. Además de apreciarse el trabajo fundamental que cada uno desarrolló para propiciar los acercamientos que llevaron a emitir declaraciones para desprestigiar y a quienes venían acusando a Uribe Vélez y cuál su verdadera intención o trasfondo. Establecerá la participación de 2 paramilitares con el objeto de declarar falsamente ante la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades pertinentes y relacionada directamente con los hechos objeto de juzgamiento, todo gracias a prebendas económicas. Insiste que las interceptaciones telefónicas contribuirán a esclarecer las afirmaciones de extorsión o soborno respecto del testigo Vélez Ramírez con el fin de obtener declaraciones de contenido falso y entregarlas ante las autoridades judiciales. Insistió en que las interceptaciones relacionadas en el informe de campo FPJ de fecha 29 de mayo del 2018 conservan los fines propuestos por la Corte Suprema de Justicia en la radicación 51882 del 7 de marzo del 2018, ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, esto es, son evidencias cuyo ingreso lo requiere, no como prueba, sino como documentos elaborados por la parte para facilitar su estudio. En consecuencia, aduce que estas interceptaciones le son útiles para demostrar la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación. Todas en conjunto permitirán consolidar la comisión de las conductas punibles por las que fue acusado Álvaro Uribe Vélez y establecer su verdadera responsabilidad. 4.1.1. Solicitud de exclusión probatoria por ilegalidad de ilicitud de las interceptaciones tomadas al abonado celular del encausado. Luego de hacer una reseña en relación con las normas nacionales e internacionales que regulan el derecho a la privacidad de las comunicaciones, los requisitos que consagra tanto la Ley 600 de 2000 como los ahora vigentes de la Ley 906 de 2004, para obtener su interceptación y el desarrollo jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como Suprema de Justicia, es enfático en sostener que no se puede realizar una interceptación sin orden judicial. Ello en respeto de los derechos a la libertad, debido proceso, que consagra la Carta Política en los artículos 28 y 29, cuyo desconocimiento conlleva a que la prueba obtenida irregularmente sea nula de pleno derecho. En virtud de lo anterior, solicita se excluyan por ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas a la línea telefónica celular de su representado entre el 9 de marzo al 9 de abril del 2018, por cuenta del proceso de única instancia 59699, adelantado en la sala número 2 de la Corte Suprema de Justicia. Para fundamentar su petitum, afirma, se debe tener en cuenta que se está hablando de 3 procesos radicados con distintos. El 38451 adelantado en contra de Iván Cepeda Castro, donde funge como denunciante el acusado y su defensor. El 52240, que en esencia es el mismo proceso que se inició en virtud de una denuncia formulada el 22 de febrero del 2018 a las 10:32 de la mañana por parte del doctor Reinaldo Villalba Vargas como apoderado de Iván Cepeda Castro, radicado que se ha dicho está íntimamente relacionado con el 38451. En esa misma fecha, a las 2:40, el magistrado a cargo de la investigación ordenó compulsar copias para adelantar una investigación previa en averiguación de responsables, porque existían unos hechos que pueden relacionarse con el presidente del Centro Democrático en el Huila, y es a este radicado donde se incorporaron las interceptaciones a las cuales hace referencia a la petición expresa de la delegada fiscal. El 51699, adelantado contra el representante Nilton Córdoba Manyoma, que está relacionado con el caso del cartel de la toga,
y bajo el conocimiento de la misma sala número 2, radicado donde se emitió el 7 de marzo del 2018, la orden de interceptación ejecutada según orden de trabajo 6607.